Ella no entraba a un lugar. Ella lo llenaba. Su risa llegaba antes que ella, sus manos hablaban mientras su voz no paraba, y su forma de mirar hacía sentir a cualquiera que era importante. Valeria era de esas personas que no sabían amar en silencio. Para ella, el cariño se decía, se tocaba, se celebraba sin pudor. Él, en cambio, parecía casi invisible cuando caminaba. No porque no estuviera, sino porque no necesitaba ocupar espacio. Kenji observaba más de lo que hablaba. Medía sus gestos, cuidaba sus palabras, respetaba los silencios. Había aprendido desde pequeño que mostrar demasiado podía incomodar. Que el amor, cuando era verdadero, se demostraba sin ruido. Valeria creía que amar era abrazar fuerte. Kenji creía que amar era no fallar. Se conocieron sin expectativas, en un lugar neutral, lejos de sus países, de sus familias y de las reglas que los habían formado. Ella habló primero. Él escuchó. Ella rió. Él sonrió apenas, como si ese pequeño gesto fuera un tesoro reservado solo para algunos momentos. A Valeria le intrigó su calma. A Kenji lo desarmó su intensidad. Había algo profundamente atractivo en esa diferencia, algo que los empujó a acercarse aun cuando no entendían del todo lo que estaban sintiendo. Ella pensó que él era misterioso. Él pensó que ella era luminosa. Nadie les dijo que amar a alguien tan distinto podía doler. Porque mientras Valeria necesitaba palabras para sentirse segura, Kenji confiaba en los actos. Mientras ella buscaba conexión constante, él creía que el respeto también era una forma de amor. Y aún así, se eligieron. No porque fueran compatibles, sino porque algo en el otro les mostraba un mundo que nunca habían aprendido a habitar. Sin saberlo, estaban a punto de descubrir que el amor no siempre falla por falta de sentimiento, sino por no saber cómo expresarlo. Y ese sería solo el comienzo. Valeria venía de un lugar donde el amor era ruido. De una casa donde las puertas siempre estaban abiertas, donde nadie pedía permiso para abrazar, donde las emociones se decían en voz alta aunque dolieran. Creció aprendiendo que callar era una forma de alejarse, y que el cariño, si no se mostraba, se perdía. Para ella, amar era presencia constante. Era mensaje de buenos días. Era mirarse a los ojos cuando algo importaba. Kenji venía de un mundo distinto. En Kioto, el respeto era una forma de amor. No se hablaba más de lo necesario. No se tocaba sin motivo. Se aprendía a observar antes de actuar. A leer el ambiente. A no imponer el propio sentir sobre el del otro. Desde pequeño entendió que el silencio no era vacío, sino cuidado. Que cumplir era más importante que prometer. Que amar también podía ser invisible. Cuando empezaron a pasar tiempo juntos, esas diferencias parecían pequeñas. Incluso atractivas. Valeria hablaba. Kenji escuchaba. Valeria se acercaba. Kenji no se alejaba, pero tampoco avanzaba. Ella lo interpretaba como timidez. Él lo vivía como respeto. La primera grieta apareció una noche cualquiera. Valeria hablaba de su día, de sus planes, de sus emociones. Kenji asentía, atento, sin interrumpir. Cuando ella terminó, esperó una respuesta. Una reacción. Algo. Pero él solo dijo: entiendo. Ese silencio, para él, era cuidado. Para ella, fue distancia. No discutieron. Pero algo empezó a doler. Valeria comenzó a preguntarse si a Kenji realmente le importaba. Kenji, en cambio, empezó a sentirse insuficiente sin saber por qué. No entendía que hacía mal si estaba siempre presente, si nunca fallaba. ¿Se querían? Pero no sabían traducirse. Y sin darse cuenta, estaban entrando en ese lugar peligroso donde el amor existe. Pero no alcanza. El problema no fue que se amaran poco. El problema fue que se amaban distinto. Valeria empezó a notar los detalles. No eran grandes discusiones ni escenas dramáticas. Eran pequeñas ausencias que, sumadas, pesaban más de lo que ella quería admitir. Él no tomaba su mano en público. No decía «te extraño». No reaccionaba cuando ella necesitaba contención inmediata.
Para Kenji, nada de eso significaba desamor. En su mundo, el afecto no se exponía. Se protegía. Se demostraba estando, cumpliendo, acompañando sin hacer ruido. Pero Valeria no veía eso. Veía silencio. Una tarde, caminaban juntos y ella se detuvo frente a una vidriera. Lo miró, esperando que él se acercara, que la rodeara con un brazo, que hiciera ese gesto simple que para ella lo decía todo. Kenji se quedó a su lado. ¿Correcto? Presente. Sin tocarla. Valeria sintió un nudo en el pecho. ¿Pasa algo? Preguntó él, sincero. Ella negó con la cabeza. No quería explicar lo que sentía porque temía sonar exagerada. Y Kenji no preguntó más, porque había aprendido que insistir podía ser invasivo. Así, los silencios empezaron a crecer entre ellos. Una noche, Valeria explotó sin querer. A veces siento que estoy sola, incluso cuando estás conmigo, dijo, con la voz temblando. Kenji se quedó inmóvil. No entendía. ¿Cómo podía sentirse sola si él nunca se iba, si siempre estaba disponible? ¿Si organizaba su día pensando en ella? Estoy acá, respondió, confundido. Siempre. Para Valeria, esa respuesta no fue consuelo. Fue confirmación de que hablaban lenguajes distintos. Esa noche durmieron juntos, pero lejos. No hubo gritos. No hubo reproches grandes. Solo la sensación dolorosa de amar a alguien que no sabía cómo amarte de la forma que necesitabas. Y sin saberlo, estaban a un paso de descubrir que el verdadero conflicto no era cultural. Era emocional. Después de aquella noche silenciosa, nada volvió a ser igual. No porque se hubieran alejado, sino porque ambos comenzaron a observarse con más cuidado. Como si, por primera vez, entendieran que amar no era suficiente si no aprendían a verse desde el lugar del otro. Valeria empezó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Que Kenji siempre llegaba puntual. Que recordaba pequeños detalles que ella mencionaba al pasar. Que se aseguraba de que estuviera bien antes de pensar en sí mismo. No decía te amo. Pero lo demostraba todos los días. Kenji, por su parte, comenzó a prestar atención a los silencios de Valeria. A la forma en que su mirada se apagaba cuando él no reaccionaba. A cómo su cuerpo buscaba contacto cuando se sentía insegura. Empezó a entender que, para ella, el amor necesitaba ser visible. El primer gran cambio llegó con un viaje a Colombia. Kenji nunca había estado en un lugar así. Música en cada esquina. Gente que se hablaba como si se conociera de toda la vida. Abrazos largos, risas fuertes, emociones sin filtro. Al principio se sintió fuera de lugar. Observaba. Medía cada gesto. Pero Valeria no lo apuró. Lo dejó mirar, adaptarse, respirar. Una noche, en medio de una fiesta familiar, Valeria tomó su mano. Kenji dudó apenas un segundo, y no la soltó. Fue un gesto mínimo. Pero para él, enorme. Meses después, viajaron a Japón. Valeria conoció el silencio respetuoso de los templos, la precisión de los rituales, la belleza de lo contenido. En una ceremonia del té, entendió que cada movimiento tenía intención, que nada estaba librado al azar. Ahí comprendió algo que nunca había pensado, el amor también podía ser discreto y profundo al mismo tiempo. Ese viaje no los volvió iguales. Los volvió conscientes. Porque empezaron a entender que amar no era renunciar a lo que eran, sino aprender a traducirse. Pero todavía quedaba una prueba. La más difícil. Creyeron que ya habían aprendido lo más difícil. Que entenderse era suficiente. Pero la vida no pregunta si estás listo. Valeria recibió un mensaje una mañana cualquiera. Una propuesta para volver a Colombia. Un proyecto que la ilusionaba, que la conectaba con su gente, con su forma de sentir el mundo. Kenji, casi al mismo tiempo, fue llamado por su jefe. Un ascenso. Más responsabilidades. Más compromiso. Todo aquello para lo que había trabajado durante años. 2 caminos. 2 países. Un mismo amor. Esa noche, Valeria habló primero. No quiero perderme a mí misma, dijo,
Pero tampoco quiero perderte. Kenji escuchó en silencio. Como siempre. Pero esta vez, el silencio pesaba distinto. Yo tampoco quiero perderte, respondió. Pero mi vida está acá. Valeria sintió que algo se quebraba. No era egoísmo. Era miedo. A veces siento que te importa más el deber que lo que sentimos, dijo, con los ojos húmedos. Kenji levantó la mirada. Por primera vez, dolido. Para mí, cumplir también es amar, dijo. No sé hacerlo de otra manera. El silencio volvió. Más largo. Más duro. Esa noche, Valeria necesitó palabras. Necesitó un gesto. Algo que le asegurara que no estaba sola en esa decisión. Kenji quiso dárselas, pero no supo cómo. Por primera vez desde que se conocieron, durmieron separados. No por enojo, sino por cansancio emocional. El amor seguía ahí. Pero ya no bastaba con sentirlo. Había que elegir. No tomaron una decisión esa noche. Pasaron días en los que el silencio volvió a ocuparlo todo. No era un silencio incómodo, sino uno cargado de preguntas. De esas que no se responden rápido porque pueden cambiar una vida. Valeria pensaba en Colombia. En su gente. En la forma en que el amor se decía sin miedo. Se preguntaba si, al quedarse, no estaría apagando una parte esencial de sí misma. Kenji pensaba en Japón. En el compromiso. En la seguridad que había construido paso a paso. Se preguntaba si amar significaba renunciar o aprender a sostener. Una tarde, caminaron juntos sin hablar. Como al principio. Pero esta vez, había conciencia. Valeria se detuvo. No quiero que cambies quién eres, dijo. Solo necesito sentir que también luchas por nosotros. Kenji respiró hondo. Por primera vez, no buscó la palabra perfecta. Habló desde el miedo. Siempre pensé que amar era no fallar, dijo. Pero ahora entiendo que también es arriesgarse. Sacó de su bolsillo 2 pasajes. Uno a Colombia. Otro de regreso a Japón. No sé dónde termina esto, continuó. Pero quiero caminarlo contigo, aunque no tenga el control. Valeria lo miró. Y sonrió entre lágrimas. No eligieron un país. Eligieron un proceso. Meses después, vivían entre vuelos, despedidas y reencuentros. Aprendiendo a equilibrar el silencio con la palabra, el orden con la emoción. Ella siguió siendo pasión. Él siguió siendo control. Pero juntos aprendieron algo esencial. El amor no se trata de amar igual, sino de amar de una forma que el otro pueda sentir. Y ese fue el final que nadie esperaba. Porque no fue un final. Fue un comienzo.